Un minuto. Listo, ya está. Grabando. Adelante. Buenos días a todos. Gracias, Brian. Pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la parábola de las 10 vírgenes. Algunos de ustedes ya se la saben, al derecho, al revés. Ya han extraído de esta enseñanza buenos principios bíblicos, pero no está mal recordarla. Es una parábola interesante que nos gusta. Realmente nos simbra nuestra fe. Es una parábola que nos ayuda a sacudirnos la cabeza, a movernos, a calentar motores. Es una parábola que sí, habla del reino de los cielos, pero está centrada en el juicio de Dios. Días atrás leíamos sobre las parábolas del trigo y la cizaña. Tenemos también la parábola de la red, que habla precisamente de malo, el reino de los cielos. Entonces, esta es una parábola donde el Señor Jesús nos habla nuevamente sobre el reino de los cielos. Recordemos un poquito que una parábola era una narración breve que consistía en utilizar elementos revelarles verdades espirituales desconocidas. Jesús usó este método para ayudar a sus seguidores a traspasar de lo natural a lo espiritual en cuanto a su comprensión del reino de los cielos. Utiliza un elemento conocido, una buena fiesta, una gran fiesta, una gran celebración. Y utiliza este elemento conocido, hermanos. Toda parábola tiene una sola verdad a comunicar. Y esa verdad central que el Señor nos revela en la parábola de las 10 vírgenes es sobre cómo y cuándo será su segunda venida. En esta iglesia, todos sabemos sobre la segunda venida del Señor, pero poco hemos hablado de esto. Los temas que hemos elegido han sido, no han tocado esta enseñanza, la segunda venida del Señor. Pero nosotros la recordamos siempre en la Santa Cena. Recordamos su muerte y haremos eso hasta que Él venga. Entonces, de buena manera sabemos de esta enseñanza que está en las Escrituras sobre la segunda venida de Cristo. Y bueno, el fin de toda parábola es llevar a los oyentes de la comprensión a la aplicación en nuestras propias vidas. De la comprensión a la aplicación en nuestras propias vidas. Y vamos a descubrir entonces, en esta parábola, cuál es esta aplicación. Entonces, la primera pregunta, y para empezar con un poquito del contexto, ¿dónde está Jesús? ¿O por qué Jesús está contando esta parábola? Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. No nos vamos a mover de ahí más que una hoja atrás y una hoja adelante. Tenemos por allí que vamos a utilizar Mateo 23 y 24 y Mateo 26. 15 segunditos más para encontrar Mateo capítulo 25, verso 1. Del 1 al 13 es lo que vamos a estudiar el día de hoy, del 1 al 13. Y nos vamos a apoyar con los capítulos del 23 al 26, solo unos versículos. Bueno,
planteándoles nuevamente la pregunta inicial, ¿por qué Jesús está contando esta parábola? ¿Dónde está Jesús? ¿Con quién está? De acuerdo al capítulo 26, verso 2, ahí lo tienen, inmediatamente, Jesús advierte a sus discípulos que su muerte está cerca. Les dice, ustedes saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, antes de que esto sucediera, Jesús va a revelarle a sus discípulos que en efecto Él morirá, pero regresará. A eso le conocemos como la segunda venida. Jesús les iba a revelar su muerte, pero no iba a terminar allí. Él habría de regresar. Entonces los discípulos, a estas alturas, pónganse, iglesia, en los zapatos de los discípulos. Yo me imagino a Tomás o a Felipe o a Pedro. A ver, el maestro nos ha dicho que él morirá, pero que resucitará. Se irá y no le veremos más. Por ahora no podemos ir a donde él va, pero nos enviará a alguien que nos consolará. Sin embargo, él estará con nosotros hasta el fin del mundo, justo cuando él regresará. Caray, vaya dilema. Jesús iba a morir, pero iba a regresar, se iba a ir a un lugar donde los discípulos no podían estar. Él al irse enviaría a un consolador, pero Jesús promete estar con ellos hasta el momento en el que Él vuelve a regresar. Iván, oye, Iván, no sé, se cortó, no sé si los demás sí me escuchan a mí. O- Oye, hermano Iván, no sé si quizás puedes quitar tu video y continuar con el audio, porque se cortó. A ver si ahorita se vuelve a unir. Voy a comunicar con Iván. Familia, dame un minuto nada más para ver si. A ver, un minuto, por favor. Hermano, ya me comuniqué con Iván. Sí, sí, parece ser.
perdió con el internet de casa, se va a poner con el de su teléfono. Miren, ya regresó. Buenas. Hola a todos otra vez, ¿me escucho? Fuerte y claro. Hermanos, una disculpa por aquí, voy a pedirle a mis vecinos que ya paguen el internet, hombre. Perdón, pero bueno, parte de, así es que no se me desesperen. ¿Dónde me quedé? A ver. Bueno, ¿por qué Jesús está contando esta parábola? El Señor Jesús, antes de ser crucificado, Jesús va a enseñarles sobre el reino de los cielos. Perdón, sobre el fin del mundo. Va a enseñarles las señales sobre el fin del mundo. Y Jesús y sus discípulos se encuentran en el Monte de los Olivos. Ellos, ¿de dónde vienen? De Jerusalén. Ellos estaban allí. Entonces, tiene que enseñarles a sus discípulos cuáles señales habrían de suceder antes de que él mismo regresara, antes de que él mismo viniera otra vez, viniera en su segunda venida, ahora ya no a otra cosa más que a salvar definitivamente. Entonces, Jesús, ahí en el capítulo 24, verso 3, estando en el Monte de los Olivos, Él va a explicarles, Él va a darles las señales de su segunda venida y del fin del mundo. ¿Por qué Jesús está enseñando esta parábola? Porque sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo han de suceder estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Eso es lo que leemos en el capítulo 24, verso 3. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, leemos que en el capítulo 24 vienen las señales del fin del mundo. Jesús les da a todos sus discípulos, todos los pormenores de todas las cosas que tienen que suceder antes del regreso del Hijo del Hombre. Entonces, en respuesta a la pregunta de sus discípulos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Jesús responde en el verso 36 del capítulo 24, dice, pero acerca de aquel día y aquella hora, nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Hermanos, muchas señales Jesús les dio a sus discípulos. No salgan al desierto, si alguien dice que Él es, no le crean, habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambrunas, todos los detalles Jesús les comentó, pero acerca del día en que el Hijo del Hombre vendría, verso 36, ni Jesús lo sabía, ni los ángeles del cielo, nadie sabría sobre aquel día y aquella hora en que el Hijo del Hombre vendría, sino solo el Padre. Y por esta razón es que Jesús le dice a sus discípulos en el verso 42, de ahí del capítulo 24, les dice, velen pues, porque no saben en qué día viene su Señor. David, Brian, Héctor, ¿sí me escuchó? Sí, hermano, pero nada más sin audio, sin video, perdón. Sí, sí me escucho, perfecto, con que me escuche. De todas maneras ya me conocen. Perdón. Voy a quitar mi video. Gracias.
entonces, respondiendo a la pregunta inicial que hicimos, ¿por qué Jesús está contando esta parábola? Sencillo, hermanos, para revelar a sus discípulos la tremenda importancia de velar, de mantenerse despiertos, de estar alertas, de no confiarse, de estar listos y vigilantes como si el Señor mismo fuera a regresar hoy por la noche. Y ese es el fin de esta parábola, llevar al oyente de la comprensión a la aplicación. Y esta es la verdad central en esta enseñanza, en la parábola de las 10 vírgenes, estar despiertos porque no sabemos cuándo el Señor esté de regreso. El Señor Jesús hace énfasis en que la venida no se le esperará a nadie. Les habla ahí al final del capítulo 24 sobre aquel dueño de la casa que si supiera a qué hora llegaría el ladrón, no se lo permitiría. ¿Por qué les dice esto? Porque ningún dueño de ninguna casa sabe cuándo es que el ladrón se va a presentar. Y curiosamente, Jesús hace esta analogía también con él mismo. Llegaré como ladrón, no sabrán a qué horas regresaré. Ahí mismo al final del capítulo 24 les cuenta sobre la parábola del siervo fiel y prudente y del siervo malvado. El Señor Jesús, después de haberles dado las señales a sus discípulos, les cuenta 3 parábolas: la del siervo fiel y prudente y malvado, la parábola de las 10 vírgenes, y cierra o termina esta advertencia de que velemos porque no sabemos ni el día ni la hora, con la parábola de los talentos. El día de hoy solo nos concentramos en la parábola de las 10 vírgenes. Y un teólogo norteamericano que se llama R.C. Sproul se refiere a esta parábola, y lo voy a decir tal como él lo dijo en uno de sus sermones. Dice que esta parábola es la más atemorizante de todas las parábolas de Jesús que están escritas para nosotros en el Nuevo Testamento. O sea, un teólogo norteamericano bueno, se los recomiendo, se refiere a esta parábola como la más atemorizante. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos leyéndola. Ahora sí, capítulo 25, versos 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Sí. En lo que regresan, hermanos, ¿les parece si leemos del 1 al 13? Novio, salgan a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no, no sea que nos falte a nosotras y a ustedes también. Mejor vayan a los vendedores y compren para ustedes mismas. Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vaya que sí es una parábola para temer, hermanos. Vaya que sí es una parábola para ponerte a pensar. Una historia que el Señor Jesús cuenta para todos nosotros, que cuenta a sus discípulos para todos nosotros,
para reflexionar y para evaluar nuestra vida de creyente. ¿Qué tenemos en esta parábola? Una boda. Todos conocemos lo que es una boda. ¿Qué más tenemos? Un novio que va a llegar. Tenemos un cortejo nupcial, que eran las 10 vírgenes. De estas 10, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Un miembro del cortejo del novio también está incluido en esta parábola. ¿Cuál es? El que grita: ¡ahí viene el novio! ¡Ahí viene! ¡Prepárense! Y bueno, finalmente tenemos unos elementos ahí muy importantes que, bueno, es la lámpara y el aceite. Podríamos decir también que la vasija. Entonces tenemos un novio. Tenemos un novio, una boda, un cortejo nupcial, que son las 10 vírgenes, un miembro del cortejo del novio, y finalmente lámpara, vasija y aceite. Hermanos, muchos estudiosos de la palabra han tratado de alegorizar cada parábola que el Señor Jesús nos compartió. Ahora, ¿qué es alegorizar? No se me asusten. Alegorizar es interpretar de forma simbólica de los elementos que componen esta historia. ¿A qué situaciones o a quién representa en la vida real? A eso se refiere. Alegorizar. Y Jesús en algunas parábolas alegorizó. Por ejemplo, veíamos en la parábola del trigo y la cizaña. El Señor Jesús, ¿la recuerdan? Dice: el hombre es el hijo de Dios, el campo es la tierra, la buena semilla son los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del diablo, el diablo es el enemigo que sembró la mala hierba, los ángeles son los segadores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es alegorizar. Pues al día de hoy, esta parábola, pues bueno, muchos han intentado de darle una representación y la tenemos aquí. Una boda en el mundo judío representaba las bodas del Cordero. Todos conocemos en las Escrituras que estamos invitados a la cena de las bodas del Cordero. Un evento donde el novio viene por la novia y contraen nupcias. Se casan. ¿Por qué utiliza Jesús esta figura en la cultura judía? Porque el matrimonio representaba la mayor intimidad que puede haber entre dos personas. Entonces Jesús utiliza este elemento conocido, una boda, para hablar de las bodas del Cordero. Ahora, ¿quién es el novio? Jesús es el novio, sin lugar a dudas. ¿Quiénes son las 10 vírgenes? Y aquí es donde empezamos a enredarnos un poquito en este tema, las 10 vírgenes. Algunos intérpretes de la palabra dicen que se refiere a los judíos. Otros que al mundo entero. Y otros, y aquí es donde entramos nosotros, refieren a que las 10 vírgenes, mis hermanos, son la membresía en la iglesia. La membresía en la iglesia el día de hoy. Las 5 vírgenes insensatas representan a los falsos creyentes y las 5 vírgenes prudentes representan a los verdaderos creyentes. Hasta aquí pareciera ser que estas alegorías que los estudiosos le han dado coinciden. R.C. Sproul, David Jeremiah, Pastor Armando Alducin, todos ellos no tienen mayor duda a qué representa cada elemento en la parábola, a qué representa en la vida real. El miembro, el amigo del novio, que era parte del cortejo del novio, representa a los ángeles que son los que anuncian la llegada del Hijo del Hombre. La lámpara, ¿qué es la lámpara? La palabra de Dios. El aceite representa al Espíritu Santo y la llegada del novio representa la segunda venida del Señor Jesús. Recordemos esto.
Aunque los detalles pueden ser importantes, no deben distraernos de la verdad esencial que Jesús quiere comunicar. Y ya dijimos que en esta parábola el mensaje principal es que estemos alerta, atentos, despiertos, que velemos, que no nos durmamos en nuestros laureles. Ese es el llamado a la iglesia, a todo creyente el día de hoy, porque nosotros no podemos enfriarnos, no podemos dormirnos, no debemos, porque el Señor Jesús puede que ya esté a las puertas. Bien, ¿en qué consistía una boda? Para entender un poco mejor esta parábola, vamos platicando un poco sobre en qué consistía una boda en los tiempos de Jesús. Muy rápido les comento. En todo matrimonio judío, el novio era el centro de la celebración. Perdón, damas, en el occidente no es así. En el occidente la dama es la cereza en el pastel. En aquel tiempo y en el tiempo de Jesús y en ese lugar, el novio era el centro de la celebración. Entonces, un matrimonio consistía primeramente en un acuerdo familiar, en un contrato, donde el novio junto con su familia iban a pedir a la novia. Hoy todavía se usa eso, pero en aquel tiempo se pagaba por la novia. En algunos lugares aquí en México se sigue pagando, hermanos, por la novia. No me dejará mentir mi mamá. Apenas hace un par de años vienen personas de la montaña a trabajar ahí al pueblo y la sorpresa que nos llevamos es que un señor ya grande, pues, que le había costado 80,000 pesos su mujer. Es interesante, es curioso que al día de hoy todavía se paga por algunas mujeres. En aquel tiempo así sucedía. Las novias vírgenes tenían un valor más grande que las viudas que se querían volver a casar, obviamente. Y bueno, las hijas, esto es dato curioso, las hijas de los sacerdotes eran todavía más costosas que las novias vírgenes. Las hijas de los sacerdotes eran más costosas. No sé si el día de hoy habría aplicado eso, que las hijas de los pastores tendrían que ser más costosas. Es un chiste malísimo, perdónenme, pero qué interesante que era un contrato civil, era un acuerdo familiar. Una vez logrado el acuerdo, el novio y su familia se retiraban de la casa de la novia y ese acuerdo podía durar hasta un año. En ese año, la novia se preparaba para el matrimonio, mientras que el novio comenzaba a construir su casa, a acumular algunos ahorritos y así para comenzar su vida juntos. Llegada la fecha pactada para contraer las nupcias, el novio junto con la familia y junto con el cortejo de varones, sus amigos, salían de su casa o del pueblo donde viviera el novio y venían por la novia a su casa. Y mis hermanos, aquí comienza a tomar un poquito de sentido nuestra historia, la parábola. Antes de llegar a la casa de la novia, por ejemplo, si el novio venía de un pueblo cercano, a la entrada del pueblo, el cortejo de las damas, las 10 vírgenes, las amigas de la novia, esperaban al novio. Se sabe que la llegada del novio sucedía al caer la tarde. Por esta razón es que las damas tenían que llevar algo que las alumbrara y que las guiara por las brechas y caminos peligrosos desde el punto donde recibían al novio hasta la puerta de la casa de la novia. ¿Ven? ¿Ven la importancia de las lámparas y de mantenerlas encendidas? Porque iban a guiar al novio, a la familia y todo el cortejo y toda la comitiva que acompañaba al novio hasta la puerta de la casa de la novia. Una vez el novio en la casa de la novia, ahora todos de regreso a la casa del novio o a la terraza donde iba a ser celebrada la boda. De modo que el Señor representa en esta parábola cómo sería su segunda venida. Hay un cortejo de vírgenes que le esperan para llevarlo a la novia. Y entonces sí, todos juntos disfrutarían de esta gloriosa celebración. 10 vírgenes
que salieron a recibir al novio, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Ahora, la insensatez. Todos sabemos qué es la insensatez. Es la característica en aquellas personas que demuestran inmadurez en sus actos. Un sinónimo para insensatez es inconsciente, irresponsable, tonto, necio. De acuerdo a la Biblia, significa sin entendimiento o carencia de conocimiento, sin razón, sin sabiduría. Fíjense, interesante aquí la palabra griega, afrón, sin razón, sin sabiduría. Eso es insensatez. Aquellas personas que eran irresponsables en sus actos, que no entendían, que no conocían la consecuencia de sus actos. Y ahora, las prudentes, ¿qué es la prudencia? Es lo contrario de afrón, es froneo. Es conocimiento, con cordura, con sabiduría. El Señor Jesús aquí contrapone la prudencia y la insensatez. La prudencia, bíblicamente hablando, se describe en términos de nuestro comportamiento, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. La prudencia a mí me permite discernir o juzgar correctamente lo que es oportuno, lo que es inoportuno, lo que me conviene, lo que no me conviene, ojo, a la luz de la palabra de Dios. No de acuerdo a mis pensamientos, no de acuerdo a mis ideales, no de acuerdo a mi filosofía, sino a la luz de la palabra de Dios. En este sentido, recordaremos la parábola de los constructores. Uno era sensato y el otro era insensato. Mateo 7:24. Cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, ¿ven? La prudencia se define en estos términos, hermanos. En cuanto a, decíamos, la prudencia es sabiduría. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y las ponemos en práctica, dice el Mateo 7:24, seremos semejantes a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero la imprudencia o la insensatez, también descrita en la parábola de los constructores, leemos en el verso 26, dice, el que oye, dice, pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Ves? Esa es la diferencia entre alguien que es prudente y alguien que es insensato. Ahora veamos cómo actuaron cada una de estas mujeres. Verso 3, cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea que estas damitas no previeron, no pensaron, no se previnieron por si acaso el novio podría tardarse. Seguramente se confiaron a que el novio llegaría como normalmente sucedía al atardecer. El recorrido entre el punto de encuentro con el novio y la casa de la novia sería corto y no habría necesidad de cargar una vasija con más aceite que el que ya tenían sus lámparas. Si acaso el novio se tardaba, ese aceite sería insuficiente para iluminar el recorrido. Hermanos, y no hay otra cosa más inútil que una lámpara que no alumbre. Esto las excluía del cortejo. Y yo pienso a título personal que era importante iluminar el camino del novio, pero no era solo ese el propósito, sino que había un simbolismo más profundo, el de la luz. ¿Cómo van a llegar en tinieblas o oscuras un cortejo de novias cuando se trataba de un momento glorioso? Una boda era un evento de los más importantes en aquel tiempo. Hermanas y hermanos, estas 5 mujeres no fueron consideradas insensatas por no llevar aceite, sino que no llevaron aceite como el resultado natural de su insensatez.
¿Ves? Aquí es donde me gustaría que conectemos, hermanos. Y repito, las 5 mujeres insensatas no fueron consideradas insensatas por no llevar aceite, sino que no llevaron aceite como el resultado natural de su insensatez. Familia, Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, Iglesia Reto Campo Real, ¿qué situaciones en nuestra propia vida me hablan a mí de este tipo de comportamiento? Esta es una pregunta para reflexionar hoy, ya. ¿Qué situaciones en nuestra propia vida reflejan si yo soy un hombre insensato o si yo soy un hombre prudente? Si tú eres una mujer insensata o una mujer imprudente, si tú eres un creyente insensato o un creyente imprudente, prudente. Esta semana, un ejemplo rápido, platicando con mis compañeros en el trabajo, tuvo que suceder esta contingencia, este alejamiento social, para que ellos, mis compañeros, se dieran cuenta del valor que tienen las cosas importantes de la vida por encima de las superficiales. Hablábamos de la familia, de los momentos, de los detalles. Parecía eso hasta una conversación imposible entre mis compañeros. Se espiritualizaron. De plano, un compañero sí nos dijo: yo tengo que aprender a ahorrar y dejar de gastar en tanta tontería. Me la paso gastando y pagando, y creía yo que en eso consistía la vida. Fíjense, un incrédulo aprendiendo de esta lección, pero aprendiendo hasta que el resultado ya está en su espalda, hasta que ya está en medio de una situación compleja. Hermanos, nuestra vida actual es el resultado de nuestras decisiones en el pasado. ¿Mis decisiones serán acertadas o erradas? De acuerdo a la sabiduría y al conocimiento que yo tenga de mi Señor, sí. Pero no solo eso, sino a la sujeción, a la obediencia, a la voluntad de Dios. Como los constructores, el necio y el insensato. El que oye mis palabras y las pone en práctica, ese es sabio. Pero el que las oye y no las practica, ese es el insensato. Hermanos, nuestra vida actual, ¿cómo está? Partiendo de esta afirmación, si el resultado de nuestra vida actual es la suma de todas nuestras decisiones pasadas, entonces reflexionemos, en verdad, si nosotros ahora, al día de hoy, estamos tomando decisiones insensatas o prudentes, las cuales me traerán un resultado más adelante. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Fíjense, el resultado de ser prudente las llevó a prevenirse. Las llevó a pensar, bueno, ¿y si se tarda? Yo necesito llegar con mi amiga con luz que ilumine este momento. Dice que las prudentes tomaron aceite en su vasija junto con sus lámparas. Listo. Ya salieron las 10 vírgenes al encuentro, al punto donde se encontrarían con el novio. Y aquí el resultado de no prevenirse. Verso 5, y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. Otra enseñanza importante aquí. Tardaba. ¿A quién de ustedes les parece que el Señor Jesús está tardando en regresar? Esa es una buena pregunta. En la parábola del siervo fiel y prudente versus el siervo malvado, nos dice que el siervo malvado tomó la tardanza para mal. Nos dice que comenzó a golpear a sus subordinados, a los que el Señor les había dejado encargado. Nos dice que no estaba haciendo las cosas bien, que tomó muy malas decisiones porque el Señor se estaba tardando.
Hermanos, si esto fuera algo que a nosotros nos estuviera pasando, esto sería algo serio en nuestras vidas. ¿Cómo nos damos cuenta que creemos que el Señor Jesús tarda? Digo, desde que en las mismas escrituras, en la palabra de Dios, leemos que ya esperaban la venida del Señor Jesucristo. A unos años de que había partido, lo esperaban ya. Puede ser que sí lo veamos como tardanza, pero la realidad es que no es así. Segunda de Pedro nos dice, el Señor no se tarda en cumplir. El Señor no se tarda en cumplir. Según algunos lo entienden como tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Aquí Pedro obviamente está hablando de salvación, pero nosotros, si este fuera nuestro caso, hermanos, qué bueno que el Señor se está tardando para despertar de nuestros laureles. Creemos que no pasa nada, creemos que el Señor se está tardando, y eso deriva en una vida, en una actitud en cada creyente que se enfría. Vivimos en un sub y baja de la fe. Sin duda, todos hemos vivido o viviremos estos puntos altos y bajos en nuestra vida como creyente. Ahorita es lo que cantábamos, es lo que orábamos. Al principio, tanto David como Daniel oraron exactamente esto de lo que estamos hablando. A veces estamos y a veces no estamos. A veces nos enfriamos. Tenemos estos altibajos. Sí, es normal en la vida de un creyente. Pero ¿cómo hago yo para mantener la menor distancia posible entre los puntos altos y los puntos bajos? ¿Cómo puedo lograr un equilibrio? Jesús nos dice muchas veces en su palabra, estén alertas. A veces leo la palabra, a veces no la leo. A veces prefiero todo lo demás por encima de hacer las cosas del Señor. A veces me importa la iglesia mucho, a veces no me importa nada. A veces estoy metido en la oración, muchas otras veces no. A veces estoy arriba espiritualmente, otras veces no quiero que ni me pregunten. A veces amo a los hermanos, otras veces solo me importa mi persona. ¿Cómo puedo lograr un equilibrio en mi vida como creyente? ¿Cómo puedo llevar una vida con prudencia? ¿Cómo? Dice la palabra en el verso 5 que todas, insensatas, tanto insensatas como prudentes, cabecearon y se quedaron dormidos. Y esa tardanza es la que provocó que se durmieran. Hermanos, ciertamente han pasado más de 2000 años y el novio no ha regresado aún, pero va a regresar. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Ahorita Brian leyó sobre la fe, la certeza que se tiene de lo que todavía no se ve. Ni siquiera hemos escuchado el grito de que el novio ahí viene, pero sabemos que viene. No sabemos cuándo, por eso la Biblia nos insta a no dormir, a que no nos enfriemos, a que no nos confiemos. Ese es el mensaje principal de esta parábola. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. A la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirle. Ya decíamos que este personaje era un miembro en el cortejo del novio, este quien grita. Algunos pasajes en las Escrituras nos hablan de este momento. Mateo 24:31. Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Quién escuchará este llamado? ¿Quién escuchará este clamor, este grito? Aquí viene el novio, salgan a recibirle. Sin duda, tanto insensatas como prudentes escucharon este grito. Miren lo que dice el verso 7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron
y alistaron sus lámparas. Hermanos, a estas alturas todavía no encontramos esa diferencia entre los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. Partiendo, insisto, de que las insensatas representen a los falsos creyentes y las prudentes representen a los verdaderos creyentes. Iglesia, Reto Campo Real. Esto que les estoy hablando ahorita es precisamente la falsa seguridad que nos da una vida de religiosidad. Hago esto, hago aquello, hago lo otro, entonces estoy listo para recibir al novio. Tenemos que reflexionar, hermanos. ¿Por qué lo hago? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Por qué a veces me importa la comunidad, a veces no? ¿Por qué a veces me importa agarrar la palabra y muchas otras no? ¿Por qué prefiero hacer otras cosas y afanarme en todo lo que sea en lugar de pensar en las cosas de arriba, de hacer las cosas de arriba, de hacer la voluntad de Dios, de conocer a aquel a quien yo llamo Señor? Y para eso está la palabra de Dios. ¿Qué representan las lámparas? La palabra de Dios. De acuerdo con Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Comencemos a conectar, hermanos. Lámpara, luz, camino. Necesarios para participar de todo el evento que conforma la boda. No solo la fiesta en sí, sino todo el proceso para llegar a la boda. Desde el encuentro con el novio hasta ya estando ahí adentro comiendo cabrito. Si no estamos convencidos, hermanos, que la palabra de Dios es lo más valioso para mi vida, lo más útil, lo más necesario y suficiente para conocerle y servirle, entonces, hermanos, estamos actuando como las mujeres insensatas. ¿Cómo sé si estoy incurriendo en esta mala actitud? Sencillo. No leo su palabra, no vengo a ella, no la tomo en cuenta para mis decisiones, no la tomo en cuenta para conformar mi vida a lo que está aquí escrito. Verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¡Qué tragedia, hermanos! ¿Hasta en qué momento se dieron cuenta estas mujeres que no les sería posible participar en la boda sin la luz en sus lámparas? Podrían traer sus lámparas consigo, pero sin la luz en sus lámparas no podrían participar en la boda. No llevaron aceite. Hasta en ese momento vieron la consecuencia de sus actos. Ellas habían sido invitadas, todas, las 10, invitadas por la novia, eran parte del círculo íntimo. Habían sido consideradas para participar en esta fiesta. Ahora dependía de ellas ser parte de ese momento. Necesitaban el aceite para mantener la luz en sus lámparas. ¿Y qué es el aceite? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios o algo relacionado con el Espíritu Santo. Si partimos del entendido que la lámpara es la palabra de Dios, el aceite representa el Espíritu Santo, entonces de nada servirá tener la palabra de Dios en nuestras manos sin el poder del Espíritu Santo operando en nuestras vidas. Ahí, mis hermanos, insisto, la falsa seguridad, una vida conformada a una vida religiosa. Despertemos, hermanos, de verdad. Reflexionemos, seamos un poquito duros con nuestra propia vida. ¿Somos verdaderos creyentes o somos religiosos? Ojo, las 10 creían que el novio vendría. Las 10 habían sido invitadas. Las 10 estaban esperando al novio, tenían conocimiento de este evento. Eran parte del círculo íntimo en esta celebración. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros? Ahora con todo lo que está sucediendo, ¿realmente sí soy un verdadero creyente? Verso 9. Pero las prudentes respondieron diciendo, no podemos darles.
No sea que a nosotros también nos falte. Mejor vayan a los vendedores y compren para ustedes mismas. Estas mujeres prudentes, hermanos, no se comportaron de una manera egoísta con las que eran insensatas, sino que aquí podemos obtener otra verdad grande. El haber tomado el aceite es una situación personal, individual. ¿Cuántos vivimos o cuántos viven a través de la fe de otros? Muchos viven a través de la fe de sus padres o de la fe de sus hijos o de la lumbre de la llama del pastor o de otro hermano. Algunos viven la fe a través de su esposa o de su esposo. Hermanos, esto no es así. La llenura de esas vasijas con el aceite del Espíritu Santo es una decisión personal. Estad llenos del Espíritu, dice la palabra. Mantener esa vasija llena, esa vasija es nuestro corazón, y mantenerla llena de ese aceite es una decisión individual. No puedes tomar de la vasija de otros. Las insensatas se dieron cuenta de su grave decisión, y entonces reconocieron y fueron a buscar ese aceite que les faltaba. Pero miren lo que pasó. Verso 10. Ellas iban a comprar. Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio. Perdón, a mi vecino se le ocurrió clavar ahorita. Espero que no se escuche mucho. Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio. Y las preparadas, las prudentes, las que sí traían consigo aceite, entraron con él a la boda. Y en ese momento se cerró la puerta. Se acabó el tiempo, hermanos. No hubo para más. No sé cuánto tardaron las mujeres en ir a su casa por su vasija y llenarla de aceite y venir a la boda. No sé cuánto tiempo tardaron, pero tardaron. Se acabó. Fue todo para ellas. No hubo más. Lo leemos en el verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Hermanos, esa doble expresión de Señor nos habla de una relación íntima. Abraham, ¿se acuerdan? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Moisés, quítate tus sandalias que pisas tierra santa. Es una relación íntima. Se conocen. Uno conoce bien al otro. Por eso le dicen Señor, Señor. Nos acordamos rápidamente de Señor, Señor, ¿no echamos en tu nombre de demonios? No todo el que me diga Señor, Señor, y el resto ya se lo saben. No todo el que me diga Señor, Señor. Entonces estas vírgenes vinieron, Señor, Señor, eran amigas del novio, posiblemente conocían al novio. ¿No les ha pasado, hermanos, a ustedes, a mí sí, que tú estás esperando, por ejemplo, una invitación a un evento, a una fiesta, una boda, lo que sea, y estás confiado porque te sientes importante, porque te sientes necesario, porque te conocen los que van a festejar, porque los conoces, y dices, bueno, a ver a qué horas me llega mi tarjeta con la invitación y los pases, ¿eh? Ahora ya se usan los pases. Si no traes tu pase, no puedes entrar. Pues nos ha pasado, y les comentaba que a mí me pasó, que no me llegó esa invitación. Qué mal me sentí, qué triste me sentí, qué decepcionado me sentí, qué frustrado me sentí, qué enojado me sentí. Y esto les pasó a estas mujeres. Pero él respondiendo, ahí en el verso 12, les dijo: de cierto les digo que no las conozco. Hermanos, podemos decir que nosotros conocemos al Señor Jesús, el novio, el que ha de venir, pero Él nos conoce a nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros que Él nos conoce a nosotros? El Señor Jesús usa esta parábola
para ayudar a comprender a sus discípulos que lo importante, además de conocer al Señor y que el Señor nos conociera, era realmente que llevaran una vida de estar alertas, una vida de no confiarse. El llamado al cristianismo, el llamado a ser un hijo de Dios, hermanos, es una entrega total. Es reflexionar, es medir, es evaluarnos cada día. ¿Qué hice hoy? ¿Cómo me comporté el día de hoy? ¿Cómo respondí el día de hoy? ¿Qué pensé el día de hoy? ¿Cómo hablé el día de hoy? ¿Cómo me dirigí a los demás el día de hoy? ¿Cómo traté a mi esposa el día de hoy? ¿Cómo traté a mi esposo el día de hoy? ¿Cómo es mi relación con mis hijos el día de hoy? ¿Cómo es mi relación con el Señor el día de hoy? No podemos seguirnos engañando. Por eso R.C. Sproul decía que esta es una parábola atemorizante. No quiero llegar yo a ese momento donde no tenga yo ese aceite que necesito para entrar a esa boda, para guiar al novio en el cortejo hacia la novia y entrar todos juntos al evento. No quiero llegar yo a ese punto. No quiero que pase mi vida y yo siga conformándome a la nada, a lo que sea, al simplemente llamarme cristiano y llevar una vida como si no lo fuera. Estas parábolas sí son para atemorizarnos, pero no es para quedarnos todos atemorizados como perritos chihuahueños. Esta parábola es para despertarnos. Esta parábola es para animarnos a salir adelante. Esta parábola es para velar, como dice en el verso 13, velen pues, estén alertas, pónganse listos, no se duerman, no se enfríen, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, muchos de nosotros podemos estar cansados o incluso hartos de que ante cada situación que sucede en el mundo, ya viene el Hijo del Hombre, ya viene el Hijo del Hombre, ya viene el Hijo del Hombre. Las personas que son más antiguas a nosotros, los jóvenes, desde no sé, el mundo se va a parar en el 66, en el 99, en el 1999, porque si los volteas, es el 666, el número de la bestia. Que no, que en el 2000, que no, que en el 2012, que no, que viene el asteroide. Hermanos, una de dos cosas nos va a suceder en el futuro inmediato. O nos encontramos con Jesús en las nubes, porque vino antes de que nosotros muriéramos, o vamos a morir. Y esas dos cosas, esos dos eventos, no los conocemos, no lo sabemos. No sabemos cuándo vamos a morir, mucho menos sabemos cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Por eso las Escrituras nos llaman a velar, a estar despiertos, a estar conscientes. Eso significa velar, estar conscientes del aquí y el ahora. Hasta parece comercial de la prensa. Creo que hay un programa que se llama Aquí y Ahora. Pues a eso nos llaman las Escrituras, a eso nos llama el Señor Jesús. Este es el mensaje central de esta parábola. Velen, velen, manténganse despiertos, no se enfríen, no se confíen. El Señor va a venir, y va a venir cuando menos te lo esperes. Muchos dicen que esta pandemia es el preámbulo de la tribulación y luego la gran tribulación, y entonces Cristo está a las puertas. Sea verdad o no lo sea, mis hermanos, en nosotros está mantenernos despiertos. Este día evalúa tu vida, reflexiona, piensa, examínate, sea un poquito duro. Sí sobre las cosas que haces, pero más sobre quién eres tú en Cristo Jesús. Si es necesario, no te des palmaditas en la espalda. Hay muchas cosas para mejorar, hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas para corregir. Necesitamos mantenernos alerta. No podemos, hermanos, dormirnos en nuestros laureles y que nos agarre de sorpresa la venida del Hijo del Hombre como esas 5 mujeres insensatas. Mejor llevemos
una vida prudente, una vida de sabiduría, y para eso necesitamos la palabra de Dios. Apocalipsis 16:15. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Ánimo, hermanos, despertemos, despertemos, comportémonos como verdaderos creyentes. Seamos verdaderos siervos del Señor, siervos fieles, siervos prudentes. Seamos como esas vírgenes prudentes que previeron, que se prepararon para lo inesperado. Y cuando llegue el momento, el debido momento, podamos entrar con nuestro Señor, con el novio, a esas bodas del Cordero que tanto esperamos. Dios me los bendiga a todos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza que habla a mi vida principalmente. Ruego que a mis hermanos les haya hablado esta mañana tu palabra. Ruego que no se desconecten y continúen con su vida igual. Ruego que les hagas pensar y reflexionar, Señor, cómo están sus vidas. Señor, sé que los animarás. Y así como los animarás, ellos, mis hermanos, yo mismo, mi esposa, animemos a otros hermanos que están durmiendo en este momento. Ayúdanos, Padre, a ser valientes para tener en consideración y ser conscientes de lo que realmente no estamos haciendo que a ti te agrada. Despiértanos, Padre, muéstranos esas actitudes, esa forma de vida insensata que caracteriza en algunas áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, a despertar si es que estamos dormidos, a estar alertas si es que estamos cabeceando. Ayúdanos a llenar esa lámpara con ese aceite que es tu espíritu, y ayúdanos a portar siempre esa lámpara encendida. Padre, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. David, Brian, Héctor. Gracias, Iván, gracias por compartir con nosotros, gracias por motivarnos a estar alerta. Creo que es una muy buena reflexión para no confiarnos. Como dices, no sabemos, podemos pretender estar alerta cuando él llegue y lo vemos a futuro, pero aquí hablando con Lili decíamos eso, podemos salir esta tarde, puede haber un accidente, puede haber una falla con nuestro corazón, puede haber cualquier cosa, ¿no?, que sale de nuestro control y puede acabar nuestra vida y estaremos frente a él y vamos a ser evaluados como si fuimos insensatos o si fuimos sabios. Y entonces la enseñanza es eso, ¿no? Estemos preparados, estemos atentos, busquemos, porque como decía Iván, es una cuestión de relación con Jesús, ¿no? De conocerle, no de hacer cosas por hacerlas o religiosidad. Y es muy fácil caer en eso y es una de las mayores trampas para los que ya le conocemos. Entonces, ánimo familia, recordarles los anuncios que les comenté al principio. Reunámonos también para estudiar. El martes viene otro nuevo curso, lo de finanzas también, para ser sabios en el manejo de dinero. Y bueno, no olvidemos nuestros devocionales en la semana. Tomemos esa disciplina. Les animo a tener ese tiempo con nuestro Señor Jesús, conocerle, y también que sea nuestro ejemplo también una forma de ayudar a otros, ¿no? Entonces, gracias, Iván. Y bueno, ya dimos los anuncios, no sé si algo se me olvida. Bueno, me recordaba Brian al principio, olvidé decir, durante los servicios o si quieren ya durante la semana también poner sus peticiones de oración en el grupo de WhatsApp para que estemos orando por eso, le estemos dando seguimiento y podamos continuar también esa rutina de oración que queremos seguir implementando como iglesia. Entonces, un abrazo a todos. Si no se me olvida nada, pues terminamos. Y pues gracias por asistir como familia. Me agrada siempre verles y bueno, que Dios los bendiga y mucho ánimo en nuestra semana. Si quieren conectarse, platicar un ratito, abrir su micrófono, saludarnos,
y damos por terminado. Un abrazo. Gracias. Voy a tener la grabación para que... Hola.